porque el Espíritu Santo le dé la unción para que pueda predicarnos de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de Fernando. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú lo traes y lo llevas con bien. Igualmente a Héctor, Señor, bendícelo en todo momento, Señor. Bendice esta prédica, que seas tú el que hable por medio de él, Señor. Ungimos sus labios, ungimos su mente y sus experiencias, que seguramente nos van a ayudar mucho a entender tu palabra. Siembra en nuestro corazón una semilla que crezca fruto bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a procurar tener el micrófono pegado, porque el otro día estaba escuchando la prédica y en la transmisión se pierde un poquito el sonido. Entonces, si grito mucho, me avisan, por favor, ¿sale? Bueno, el día de hoy quiero traer una prédica que se titula, ¿dónde está el que me va a poner el título? Se titula La puerta de mi estudio. Y quiero dejarlos entrar a mi casa, a la casa de Héctor, a nuestra casa, el día de hoy. Pero quiero dejarlos entrar a un lugar que pues le denominamos el estudio, pero es estudio, sala, habitación de huéspedes, el centro de cómputo y pues lo que se vaya, bodega y lo que se vaya sumando. Usos múltiples, exactamente. Entonces, quiero decirles que en mi casa, en su casa, cuando lo necesiten en Cuernavaca, de verdad tienen la puerta abierta. La primera vez de las primeras meses que llegamos a vivir ahí, nos sucedió que regresábamos de México precisamente, y en la camioneta en la que nos fuimos, ya nos fuimos muy tarde, llegamos muy tarde a Cuernavaca. Nos bajamos ahí cerca de un Walmart que está por la casa, y una de las chicas le dice al chofer: oiga, por aquí pasa todavía el autobús que va para Chilpancingo. Eran como 10:30 de la noche, 10:30 de la noche. Y le dijimos: híjole, chica, estás como hasta el otro lado de la ciudad. Es más, estás en un municipio que no es donde pasa el autobús a Chilpancingo, y a esta hora el último ya salió. Y la verdad veíamos muy acongojada a la chica, porque pues ya no sabía qué hacer, no traía batería en el teléfono, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, pues le dijimos al Señor: pues en nombre sea tuyo, que no nos vaya a hacer algo esta muchacha también. Pues le terminamos ofreciendo un lugar para quedarse esa noche. Y le dijimos: oye, mira, nosotros somos una pareja, vivimos aquí muy cerca, nos da como… Y aparte la chica iba con un chiquichort hasta acá. Y entonces dijimos: no, o sea, no traía dinero. Bueno, una cosa, una necesidad. Y entonces, pues, híjole, lo dudamos, pero lo hicimos. Y le ofrecimos la casa, le ofrecimos el lugar para que fuera a dormir a la casa. Llegó, se bañó, cenó porque no había comido la señorita, ¿verdad? Era una estudiante de nutrición, si no mal recuerdo, de la Universidad de Chilpancingo. No me acuerdo de su nombre, pero le ayudamos. La verdad es que le ayudamos con un poquito de temor. En lo que se metió a bañar, soy sincero, escondí los cuchillos por cualquier cosa. Y entonces dije: pues en nombre sea tuyo, Señor, vamos a ayudar a esta señorita que necesita, ¿no? Y debo decirles que la casa… entrando después de la puerta principal, la casa solamente tiene 3 puertas. La puerta que da a la azotehuela, la puerta del baño y la puerta del estudio. La recámara no tiene puerta. Y pues en algún momento hasta incluso yo he pensado en ponerle la puerta, pero pensando en esta prédica dije: no, mi habitación, fíjense, el lugar en el que sobre todo a la diversidad sexual nos han dicho muchas veces que es de la puerta para adentro, mi habitación donde yo duermo con mi pareja no tiene puerta. Y entonces para mí eso representa algo muy bonito, porque es un lugar donde el Señor se puede pasear por toda la casa, ¿va? Y cada cuarto también, porque oramos por esa casa cuando llegamos por ese departamento. No digo que no, pero después llegué y me puse a pensar en esta puerta. Mi pastora, si le puedes quitar los letreritos, las letras, por favor. Raúl, ahí está. La pastora me hizo el favor de regalarme esos 2 letreros y ahorita quisiera comentar un poco más acerca de ellos. Bueno, pues la prédica que traigo el día de hoy es porque una de las cosas que como pastores observamos dentro del rebaño que nos toca pastorear, pues es la necesidad de crecer día a día en la palabra.
últimamente y a través de la encuesta que se les hizo hace un par de meses, nuestros esfuerzos están girados a que las personas se instruyan, a que las personas crezcan. Crezcan no solamente a través de los esfuerzos individuales que hacen cada uno en sus casas, seguramente sus devocionales, sus oraciones, su lectura de la escritura, ¿verdad? Sino que también a través de los grupos pequeños, el grupo de oración, los servicios y el instituto o el centro de capacitación. Esta semana fue una clase súper interesante con los chicos que estamos viendo consejería y en algún momento hasta tensa un poco la clase, pero gracias a Dios todo surgió, todo continuó bastante bien y creo que todos estamos aprendiendo. Ya les comentaré más adelante un poquito de esto. Pero bueno, nuestros esfuerzos como pastores y como servidores y como líderes de la iglesia y como hijos de Dios y como hermanos de todos ustedes en Cristo, siempre van a estar enfocados en que las personas sanen. Como dijo Liliana, este es un lugar donde llegan personas rotas y entonces lo primero que necesitan es sanar. Cuando uno tiene ya su diagnóstico y su tratamiento le va súper bien porque ahora viene el periodo de convalecencia, es decir, donde viene la recuperación. Este periodo pues se necesita rehabilitar algunas cosas de nuestra vida, mantener algunos tratamientos en otras cosas, paliar algunas cosas que ya necesitan pues morir en nosotros y necesitamos sacar esos duelos, como les digo en tanatología. Y pues es necesario que todos empecemos una nueva vida. La diferencia entre el viejo hombre y el nuevo hombre, o la vieja mujer y la nueva mujer, va a ser que antes lo hacías solo o sola. Y hoy lo vas a hacer de la mano de Dios. Hoy vas a hacer las cosas de una mejor forma. Hablar de este proceso entonces implica un desarrollo del carácter de Cristo en ustedes. Este carácter es imitar a ese varón perfecto, aprender sus enseñanzas y replicarlas. Cristianos, si ustedes no replican las enseñanzas de Cristo, no son cristianos. Si ustedes no son coherentes con la doctrina que se les enseña, no son verdaderos o representantes, porque hijos de Dios no van a dejar de serlo, porque todos nos podemos equivocar. Pero necesitamos entonces retomar ese camino. Hablar entonces de esto es entender que el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, que es la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza que Cristo tuvo, son ejemplos que nosotros debemos desarrollar. Es impresionante de verdad ver cómo llega una alma herida a la iglesia, inicia su proceso de acercarse a Dios, con todo el historial que traiga, con todo lo que haya pasado, pecados, ideas destructivas, cuestiones físicas, cuestiones espirituales, pero entra en el proceso de la sanación del Señor, acepta a Cristo en su corazón y las cosas cambian, se restauran. Y entonces ahora tenemos no solamente una persona que está en vías de recuperación, sino en vías de servir, de compartir, de testificar, de salir allá afuera y gritarle a todo mundo: hey, lo que están dando allá adentro está muy bueno, vénganse. Y entonces hay necesidad de compartir, ¿vale? Y es una experiencia muy bonita desde este lado. Digo, en algún momento yo lo viví desde ese lado, pero ahora desde este lado ver las transformaciones que el Señor hace en la vida de las personas es impresionante. Por eso un hijo de Dios, para tener y alcanzar estas transformaciones, necesita alimentarse día a día. En las pasadas semanas hemos estado hablando de cómo ser un hijo de Dios. El requisito es muy fácil. Solo necesitas aceptar a Cristo en tu corazón, entender que algo habíamos hecho, ¿no? Y eso era el pecado de la humanidad, arrepentirnos de ello, más súmale tus pecados personales, y entonces arrepentirte de ello, invitar a Cristo a tu corazón, ser sanado y salvo por ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, y entonces te conviertes en un hijo de Dios, dice la palabra. Nadie te puede quitar ya esa gran verdad. Sin embargo, también necesitamos ahora madurar, crecer, tener la guía del Espíritu Santo. Lili la semana pasada nos hablaba de 3 tips para tener una vida en abundancia en el Espíritu, no en abundancia en dinero, no en hombres, no en mujeres, no en riquezas,
no en trabajos, no en logros. Tengo un amigo que colecciona títulos, entonces imagínense, ya lleva varios y no está aquí. Y de repente me pongo a platicar con él y digo, oh, qué dolor de cabeza, pero bueno, Dios tocará su corazón en algún momento. Pero necesitamos crecer en el espíritu. No necesitamos una universidad todavía, ¿verdad? Como para salir con el título y decir, mira, yo soy el cristiano que estudió teología, bla, bla. No, pero necesitamos instruirnos y necesitamos que eso sea coherente en las personas. Hablábamos de consejería esta semana en la clase. Y aconsejar, a mí me dio gusto escuchar a una persona que es psicólogo decir que él no aconseja. Pero después de la primera clase dijo, aconsejar, siendo un consejero cristiano, sí es necesario. Entonces sí hay forma de hacerlo y sí hay. ¿Por qué? Porque tienen temor de equivocarse, tienen temor de dar la palabra inadecuada. Y les digo, nada más que se nos olvida que la persona viene a buscar a Dios a través de nosotros. Somos un instrumento de Dios los consejeros. Entonces lo que se le va a decir no es lo que Fernando piensa, no es lo que Liliana piensa, lo que Rose, lo que Jesús, lo que Viri, lo que algún otro líder de la iglesia piensa. Es lo que Dios quiere decirle a esa persona a través de nosotros. Entonces necesitamos entender que todos estamos llamados a crecer. Si bien nuestra clase, ahí va, me decía esta persona que es psicólogo, creo que hay ciertas cosas que no van con lo que me dice tu libro, siento que hay ciertas cosas que no concuerdo con el autor, y le dije, perfecto, estoy de acuerdo, me encanta esa idea, porque va a ser un buen punto, no para pelearnos, sino para debatir. Y yo les decía, seamos abiertos, hoy aprende esto, quizás tú como profesionista en el área de la salud mental, nos vas a poder enseñar mejor más adelante, y quizás tú te conviertas ahora en el maestro de esta clase, y no yo. Pero les digo, porque voltea a ver a tus compañeros y pregúntales cuántos son psicólogos. Es decir, no llegamos los profesionistas muchas veces a esos grados de relación con Dios. La ciencia todavía la ven ajena a la espiritualidad o a la intimidad con Dios. Necesitamos que si tú eres un profesional, un profesionista, estudies, te dejes guiar por la palabra, porque aún tu profesión va a ser utilizada en el púlpito, en una clase, en un grupo pequeño, liderando algo, un ministerio, pero tienes que confiar. Entonces, bueno, Liliana nos daba 3 tips para vivir esta vida en abundancia: buscar la luz y la verdad. Acuérdense, no puedes hacer nada si no llevas una base teórica. Tus escrituras, tus clases, acércate a tus líderes de grupos pequeños para que te den una clase y métete al centro de capacitación. Mirar la vida con una perspectiva eterna nos ayuda muchísimo, porque entonces ya no ves las cosas como muchas veces las vemos, fatalistas. Ahí hablábamos de una palabra que es a donde hoy yo quiero llegar: dominio propio. Y al final debemos dar gracias a Dios por todo. El día que tú le des gracias a Dios por el que te cae gordo en el trabajo, bien, vas bien. El día que des gracias a Dios por tu jefe que te cae gordo, vas bien. El día que ores por tu presidente que te cae gordo, ahí vas, ahí la llevas, ¿sale? Entonces, un aspecto importante también de esto, bueno, hablando de la perspectiva de la vida, de la mirada eterna, es hablar entonces de la templanza, del dominio propio. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a abordar esto? Porque quiero hablarlo. Lo hablaba también con una persona en una sesión y le dije, mira, sin querer Dios ya nos llevó a hablar del tema del que voy a predicar, y le dije, esta va a ser la prédica del que voy a hablar. Y aquí está. Esta puerta entonces de mi casa tiene estos 2 letreros. Quizás Liliana en algún momento me los regaló para ver quién era cuál, pero creo que los dos somos un poco de todo. Y ahí hay un muñequito. Te voy a contar que la puerta de mi estudio, arriba, bueno, a su izquierda, de este lado, dice, cuidado con el tóxico. El muñequito que está arriba se llama Chocho. Chocho es una artesanía de las manos de las madres de niños con cáncer del Instituto Nacional de Pediatría de esta ciudad. Ahí fue donde yo compré a Chocho. Y abajo a la derecha está el segundo, bueno, a su derecha está el segundo letrero que dice, solo café, suéltese pan. Y seguramente por ahí deben de reconocer al doctor que está ahí, que es el de Kilos Mortales, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya casi me voy a hacer mi capítulo ahí porque para allá voy.
Cuidado con el tóxico. Los seres humanos tenemos la capacidad de construir o de destruir. Cada quien elige lo que quiere hacer con su vida, cada quien selecciona. Y yo les digo, tengan mucho cuidado, porque si es algo que no te conviene, piénsalo, porque si lo tomas, lo vas a tener que soltar en algún momento, porque no va a ser bueno para las cosas que Dios quiere en ti. El problema es que que no nos enseñan, después de elegir, a ser responsables con nuestra elección. Alguna vez, no recuerdo ahorita bien, quién me decía que es bueno llevar, creo que a los niños a Kitsania o alguna cosa de estas de un banco, porque les dan dinero, ¿no? Como de juguete, y les enseñan a escoger algo. Entonces tienen que tomar una decisión. Mira, si inviertes aquí, te vas a la isla de viaje. Si inviertes acá, te vas a la isla del trabajo. Pero el niño aprende a que, derivada de esa elección, va a perder una y va a ganar la otra. Y eso no nos enseñan, ¿sabes? A veces queremos las dos opciones. A veces en nuestra imaginación viven las dos opciones. Y es más, ni siquiera hemos concluido o iniciado alguna. Entonces, seguramente has tenido pensamientos donde dices, estoy gordo. Pero ayer me eché 2 pozoles, 3 cocas y un pedacito de pastel. No fui yo. Sí me eché mi pozole, sí me eché mi pedacito de pastel, sí me eché mi coca. Quizás, ¿no? Es donde dices, yo elijo, pero ¿qué tanto me hago responsable? Porque no hice nada de ejercicio, ¿sabes? No tomé mis 2 litros de agua al día, no comí verdura, no dormí las 8 horas que debería de haber dormido. Entonces, estoy teniendo malos hábitos en esa decisión. Estoy solo, nadie me ama. Pues sí, tenemos una muy mala maña de no saber escoger a las parejas. Y es más, tenemos una mala maña de escoger a las parejas. ¿Sabes algo? Dios te va a dar a tu ayuda idónea. No le ayudes. Yo lo hice, lo intenté muchas veces. Y sé de primera mano que es un yugo desigual. Y me costó mucho. Entonces, cuando yo aprendí a amar a Dios y a decirle, ya entendí, ya. No voy a ser más tóxico conmigo mismo en mis relaciones, porque yo me hago daño. Lo dejé trabajar y bueno, en algún momento Dios hizo que llegara mi ayuda idónea. Dios no me ama, todo me pasa. Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero, ¿no? Dale el chance a alguien más. Dios siempre ha estado contigo. De verdad, escuchen los testimonios que decimos aquí. Hace también algunos años yo recuerdo que iba en un autobús de Cuautla a Cuernavaca y había pasado también por una situación donde me sentí muy solo y me sentí muy, muy abandonado. Iba yo en el primer asiento del autobús, el que está atrás del chofer o del conductor, ya ven que tiene ahí como una pared, entonces no te puede ver. Y me hice bolitas y iba llore y llore y llore. Y sintiéndome la persona más sola de este mundo. Y así como le dijo Liliana, de repente yo sentí que se sentó una persona a un lado, me tomó de la mano y me dijo, aquí estoy. Yo sé, al igual que Liliana, que la persona que estaba ahí era Jesús. Y lo vi, y lo sentí, y lo escuché. Y en ese momento todo cambió. Hubo paz, hubo tranquilidad. ¿Tú no le vas a creer al Señor si se te para ahí enfrente y te dice, ¿todo va a estar bien? ¿Para qué estás chillando? Entonces, ten mucho cuidado de las cosas que haces y de las cosas que dices. No tengo trabajo, pero dejaste ir 3 propuestas la semana pasada. Quizás no eran las que tú querías, quizás no eran las que a tu punto de vista eran las que necesitabas, pero las dejaste ir. Y entonces otra vez en la noche te vas a hincar, vas a pedirle al Señor que te dé un trabajo y el Señor va a decir así de, pues ya te mandé 3, ¿qué más quieres? Porque Dios te va a dar lo que necesitas, más no lo que tú quieres. Y entonces tú no sabes si en ese trabajo ibas a conocer a la persona indicada para llegar al trabajo donde Dios quería que llegaras. Pero como nunca llegaste ni a la entrevista, sorry, otra vez tendrás que asumir la consecuencia de tus actos. Los pastores me sentaron, me voy de la iglesia, agarran sus cosas y se van. Y la oveja se fue y no entendió ni conoció el propósito de la disciplina, porque al que Dios ama, corrige o disciplina.
si algún día te sentamos, y a mí me ha pasado, no te vayas a rajar, porque tiene una razón y tiene un propósito. Y Dios quiere que tú encuentres ese propósito. Y quizás nosotros tenemos uno: instruir a las ovejas, orientarlas, guiarlas. Pero tú le vas a dar un significado a esa disciplina. Así que no agarres tus muñecas a la primera y te vayas. Espérate, quédate, no te vayas. Te va a costar, te va a doler. ¿Por qué? Porque el ego, mira, lo tienes que hacer así, cachitos, cachitos, y doblar así. Lo tienes que estrujar, lo tienes que hacer polvo y lo tienes que aventar. Porque si no, tu propio ego va a seguir trabajando con eso y no vas a aprender. ¿Por qué todo lo ves negativo? ¿Por qué a todo le buscas lo negativo? Queremos alabanzas a Dios, no quejabanzas. Ay, pastora, ay, pastor, ay, es que ya me pasó esto, ay, es que ya me pasó aquello. Fíjate que los vamos a escuchar, los vamos a orientar. No es queja, tampoco es reclamo. Los vamos a escuchar porque lo necesitan. Porque no vienen a ver a Fernando, no vienen a ver a Liliana, no vienen a ver a Rose, no vienen a ver a Jesús. Van a buscar a Dios. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Por qué no podemos ser el niño? Hay un chiste y de aquí viene este párrafo. ¿Por qué no podemos ser el niño optimista al que le traen una caca de caballo? Y en lugar de decir, no me trajeron nada, piensa, por ahí debe de andar el caballo. Es un niño muy positivo, ¿verdad? Ojalá. ¿Por qué le queremos echar la culpa de todo al enemigo? Es que el enemigo, pastora, me trae zarandeado. Sí, ¿por qué? Pues es que fíjese que anoche me fui al antro. Pues es que fíjese que me habló mi ex y le contesté. Ya no somos nada. No somos nada. Nada más nos llevamos, ya no le contestes. Y le contestas. Oiga, fíjese, es que me pidieron dinero prestado y otra vez lo presté. O volví a pedir dinero prestado. O sea, solitos vamos hacia esos lados, ¿no? Y entonces, no, es que el enemigo, mire, yo le iba a pagar el 10% de esa deuda y ahora me están cobrando el 20% y no tengo dinero. ¿Cómo lo voy a hacer? Solitos nos metemos a esas cosas y le queremos echar la culpa al enemigo, que si bien el enemigo sabe que nuestra carne es débil y nos va a poner las tentaciones, Dios ha puesto la respuesta para que huyamos de esas tentaciones. Los hijos de Dios debemos de tener una mente que tenga una advertencia marcada con letras donde tú quieras. La mía está en la puerta. Cuidado con el tóxico. Porque en cualquier momento sale Fernando el tóxico y eso valió gorro. Porque es mi carne. Porque son mis deseos. Porque es mi ego lastimado. Porque es mi falsa voluntad. Yo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a decir, yo quiero. Acuérdense que mi vida y su vida ya no es suya, es del Señor. Y Dios va a hacer con su vida lo que quiera. Si ustedes se resisten, entonces vamos a tener muchos, pero muchos problemas. Dejemos de ser esa persona tóxica. Dejemos de ser esa persona que se queja. Dejemos de ser esa persona que envidia. Dejemos de ser esa persona que no crece. Si a ti te está tocando algo, siento mucho decirte que tienes una raíz de amargura en tu corazón y que ahora la puedes identificar y que ahora la puedes entregar, porque si no va a pasar lo que nos decía Lili la vez pasada. Tu corazón se va a hacer una maraña y créeme que Dios puede con ese corazón enmarañado y más. Pero el problema es que a ti te va a doler. Porque para cortar cada una de esas raíces y una de esas ramas, han cortado hierba, han arrancado maleza del pasto, se mete hasta adentro la cochinada esa, te rozas las manos, te salen ampollas y ¿qué crees? Quitaste una de todo el jardín. Te faltan un montón. Entonces, no dejen que su corazón se llene de raíces. Chocho, por ejemplo, es un muñequito nacido del amor de las madres por sus hijos. Ellas dedican hasta el último minuto de su existencia por cuidar, proteger, educar, alimentar, curar, encomendar a Dios, amar a sus hijos y todavía amarse ellas y amar a los demás de la casa. Cuando yo conocí la tienda donde venden a Chocho, casi la cerraban ese día. Le dije, no, déjame comprar algo porque
necesito comprarte algo. Porque entiendo lo que están pasando estas mamás, donde su hijo, estamos hablando de niños pediátricos de edades de 10 años para abajo, que tienen cáncer y que la gran mayoría de ellos no va a salir adelante. Esperemos que sí, lloramos por ellos porque sí. Pero yo dije, si puedo contribuir con algo, adelante. Ese muñequito en ese momento, cuando yo lo compré, la verdad es que tampoco fue muy significativo. Y ahora que preparaba la prédica y de verdad volteaba a ver la puerta y volteaba a ver al chocho, decía, por eso tenías que estar aquí. Porque me tienes que recordar el amor del Padre, el amor de madre que Dios nos da a cada uno de nosotros. Mamá es la que te abraza, mamá es la que te soba, te da un trancazo. Mi mamá primero te regañaba, te da un trancazo por haberte caído y ya después te consolaba, ¿no? Esa es mi mamá. Pero seguramente hay mamás más tiernas y entonces te consuelan a ver qué te pasó, te ponen salivita, ¿verdad? Y no te hacen otra cosa. Puedes tener la rajadota completa en la pierna, pero con que mamá ya esté al lado tuyo, se te olvida todo el dolor. Entonces esa mamá, ese amor de madre, también lo tiene Dios. Y ese amor es inmenso. A mí me decía, bueno, leía un libro yo de los atributos de Dios. ¿Cómo inmenso? Decía, agarra cualquier pared, dibuja una rayita, la que sea, del tamaño que tú quieras. Eso eres tú. Tienes un inicio y tienes un fin. Eres finito. Dios es infinito, es inmenso, es todo el resto de esa pared y más. Entonces, debemos de entender que el amor de Dios no tiene fin. ¿Es mesurado? Sí. ¿Sabe cómo darlo? También. Pero no los va a dar, no se desborda, no es exagerado. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona. ¿A quién vamos? Imagínense, ¿a quién tendríamos que acudir si Dios no fuera la persona que perdonara los pecados? Pues no, pues estamos perdidos, ¿verdad? Y Dios nos perdona por todo. El amor del Padre, ¿sabías? Y esto es para las personas que hoy nos visitan que no hayan escuchado de Dios, esta palabra es para ti. El amor de Dios es para ti. El perdón de Dios es para ti. Te amó tanto que entregó a su hijo por ti. Derramó la sangre de ese hijo. Imagínate esa madre que está angustiada en un instituto hospitalario y que Dios llegue y le diga, me tienes que entregar a tu hijo para que todos los demás en el hospital sean salvados. Y Dios lo hizo. Entregó a su hijo por cada uno de nosotros. No importa qué hayas hecho, no importa cuál ha sido tu falta, no importa a los lugares a donde te hayas ido a meter, porque ya dijimos, yo soy responsable de lo que hago, pero no me doy cuenta de la responsabilidad hasta muy tarde. Entonces no importa, ¿sabes? Porque Dios te va a perdonar, te va a sacar de esos lugares de obscuridad y te va a traer a un reino de paz, a un reino de amor. Te va a traer a su reino y a su familia. ¿Por qué? Pues porque Cristo murió en una cruz. Y lo único que tenemos que hacer, como ya lo he dicho, es aceptar. Cuando tú dejas que la sangre de Cristo se meta a tu corazón, como se metió en cada una de las astillas que había en ese madero, hasta el fondo, se impregne, tus raíces de amargura se van a acabar. Tu pecado va a quedar cancelado y olvidado. Fíjate, cancelado y olvidado. ¡Pum! Ya. A Dios ya no le va a interesar porque ya estás aquí. El propósito ya se logró. Ya estás dentro de la familia. Gózate. Dice la palabra regocíjate. O sea, doblemente gózate porque estás en el lugar indicado. Si tú no haces esto, el veneno se va a quedar en tu vida mucho tiempo y para sacarlo va a costar más trabajo. La única manera de sacar todo el veneno de nuestras vidas es a través de la sangre de Jesús derramada en ese madero. Esa sangre hoy te justifica, hoy te santifica, hoy te sana. El amor de Dios está presente siempre en tu vida si tú le has aceptado. Y el siguiente paso a dar siempre va a ser la santificación, el trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque cada uno de ellos va a ser una operación en tu vida.
Cada uno de ellos abarca diferentes ámbitos de ella y cada uno de estas personas, de este Dios único, trabaja contigo. Te hace sentir fortaleza, te quita el miedo, te enseña, te fortalece, te guía, te educa, te hace un coheredero junto con el hijo de ese reino. Tienes hoy en día un sello de calidad que dice libre de contaminantes. Se llama Espíritu Santo y está en tu corazón. ¿Tú lo tienes? Digo, ahora que vemos los sellos así enormes, acuérdate, cuidado con el tóxico. ¿Con qué me voy a intoxicar el día de hoy? ¿Con cuántos sellos? Mi sello más grande dorado dice Hijo de Dios a través del Espíritu Santo y es una llamita. Tenemos entonces que entender que con tanto sello de advertencia hoy, ese sello nos dice producto saludable, aprobado por Dios, avalado por Jesucristo y certificado por el Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? ¿No? Y entonces imagínate que un día de estos te pasas por la feria, ¿verdad?, de los solteros y alguien te ve y dice, era sello dorado, ya está justificado, ya está avalado, ya está certificado. Puede que, y volteo a ver mi sello, y si mi sello no está doradito, o a lo mejor ya está más sucio, híjole, ¿no? Tenemos que también hacer un análisis hacia quién quiero en mi vida, pero también qué le estoy dando yo a esa persona. A veces se nos quiere amargar un poco el producto, porque a lo mejor ya está mucho rato ahí en el refri, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hacemos? Pues ni modo que lo tiremos, ¿verdad? No somos inservibles para Dios, somos amados para Dios. Entonces Dios va a agarrar el producto, lo va a llevar a la fábrica, lo va a volver a pasar por un proceso de sanación y lo va a volver a sacar. Y entonces vas a volver como una persona limpia, íntegra, validada, certificada y aprobada por tu Padre. ¿Qué más quieres entonces? ¿No? A veces se nos quiere entonces, como les digo, amargar, pero debemos regresar entendiendo que con ese regreso es un proceso que cuesta trabajo, es un proceso que te va a llevar a la templanza. Entonces pasamos al otro letrero: solo café, suelte ese pan. Yo se lo regalé también a un amigo en Navidad, justo le regalé una tarjeta, le regalé un marco y como le encanta, siempre hay pan en su oficina y luego se lo ando robando. Entonces, bueno, se lo pido, no se lo robo. Sé que tiene pan ahí y pues nos encanta los dos dragones, ¿verdad? Y le regalé eso y ahí la tiene en su oficina, solo café, pero no hace caso. Cuando algo nos contamina debemos pensar nuevamente en el proceso de desintoxicación. Es un proceso que duele, es pesado, te cuesta física, emocional, mental y espiritualmente. Pues tengo unos kilitos de más, pues tengo que hacer ejercicio, comer bien, cambiar hábitos alimenticios, dejar ciertas cosas. Eso que me daña, eso que me intoxica. Acuérdate, entre más intoxicado estés, el remedio va a tener que incrementar más. Para Dios no hay imposibles y ningún veneno que tengas en tu cuerpo, llámale como quieras a esa raíz, no va a ser imposible para Dios. Él lo va a poder sacar. Si tú ya has pasado por varios procesos de desintoxicación y sigues regresando a la planta, tenemos un problema. ¿Qué no estás entendiendo? ¿Quién fue la persona que te puso el pan enfrente y te lo volviste a comer? ¿A qué pastelería te metiste? De la Esperanza, que están deliciosos, así grandes. Digo, entre más panoso, más sabroso. Entonces, ¿a dónde te andas metiendo? Espero que si regresas a la planta, no sea para desintoxicarte una quinta, una sexta, una séptima vez. Espero que si tú estás regresando a la planta, es porque te estás convirtiendo en un trabajador de esa planta y estás ayudando a que otras personas se desintoxiquen, estás ayudando a que otras personas pasen o atraviesen por ese proceso. Para esto entonces el dominio propio
es una herramienta que vamos a necesitar. ¿Tú tienes en tu vida algo para no caer en la tentación, para pasar el problema o para desintoxicarte? Somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y siempre hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. ¿Quién va ganando en esta batalla, en este día presente en tu vida? ¿Tu carne o tu espíritu? Y tu espíritu, me refiero al Espíritu Santo que hay en ti, que fue el que vivificó a tu espíritu humano que estaba muerto. Las respuestas entonces a este conflicto se van a basar en escuchar al Espíritu Santo que mora en tu corazón o a tu cochina carne. Tú dices a quién quieres. ¿Me echo otro plato de pozole? ¿O me hago mi cafecito? ¿Me meto al estudio y me pongo a leer las escrituras? El ser humano tiene algo que se llama voluntad y es lo que mueve su propia fuerza. La fuerza de voluntad es la fuerza de tu ego. Entre más dañado está tu ego, más fuerza pones. Me dejó el novio. Hacer un body revenge, ¿no? Y entonces te metes al gimnasio, bajas 20 kilos, te pones acá bien guapo, bien guapa, te tomas selfies, ya te vas de paseo, estás en la playa, hay uno de ridículo escribiendo ahí en la playa cualquier cosa como Fernando, y entonces uno ya se siente Superman, ¿no? Pues, ¿qué crees? La fuerza de voluntad en algún momento se te va a acabar, también es finita. Cuando logras tus objetivos se te olvidan. Entonces tenemos que ser constantes para Dios. Para nuestra fuerza de voluntad podemos iniciar muchas cosas, o por nuestra fuerza de voluntad podemos iniciar muchas cosas, pero no todas las vamos a terminar. En Gálatas, Pablo exhorta a la iglesia de Galacia a que no vuelvan a la esclavitud de la carne, sino que continúen andando en el Espíritu. Por ahí si me puedes poner el pasaje, por favor. Les pido que abran, busquen, revisen en sus teléfonos Gálatas 5, versículos del 16 al 25. Y dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Tienes un conflicto en tu vida todos los días, en todo momento. Carne, espíritu, carne, espíritu, carne, espíritu. Tienes que entender que conociendo el bien y el mal, tú tienes que escoger lo bueno. ¿Qué puede ser bueno para ti hoy? ¿Tomarte una coca? ¿Y el día de mañana tener que hacer 30 minutos más de cardio? ¿O decidir no tomarla porque este es el templo del Señor y lo estoy cuidando? No quiere decir que dejes de tomar coca, o sea, échate una de vez en cuando. Pero me refiero a que si eso está siendo tu piedra de tropiezo, tienes que pedirle al Espíritu Santo que ponga orden en esa parte. Porque tú no puedes, tú eres carne, pero el Espíritu que habita en ti sí puede. Vamos al versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí había un conflicto entre que si regresaban a la parte de la ley o si regresaban a las enseñanzas que les estaba dando Pablo. Y él les decía, no, ustedes ya son de Cristo, ustedes ya no son de la ley. Porque si siguen la ley, les decía, tendrás que seguirla toda. Y ya vimos que la ley nadie la va a cumplir, solo uno la cumplió y ese fue Cristo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Algunas palabras las podemos cambiar según la traducción por prostitución, idolatría, impureza moral o física, la lascivia por una falta de control del líbido o un libertinaje sexual, la hechicería era por droguería. Acuérdense que antes pues eran venenos que empleaban y por ahí sus pócimas. Entonces, bueno, al final dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, no regreses a lo que ya hacías antes, no regreses a lo que tu carne te pide antes o te pedía antes. Hoy tienes un espíritu en tu vida que dirige esa vida y que te dice hacia dónde quieres llegar. Hoy el Espíritu Santo en mi puerta está representado por ese doctor que dice: solo café, no te comas el pan, déjalo ahí. Entiende que lo que te estoy pidiendo es bueno para ti. Y entonces puedes comer de algo mejor, que es el fruto del Espíritu. Me voy a ir al versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? Amén, amén. Entonces, los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. ¿Dónde están sus pasiones y sus deseos, jóvenes? Allá, en una cruz, donde lo crucificó Cristo. En un sepulcro en agua, donde morimos con Cristo, pero nos levantamos junto con Él como hombres y mujeres nuevas. Entonces, los deseos de nuestra carne deben de quedar apagados. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Seamos coherentes. No vuelvas por las sendas donde la carne te llevaba. Modo, hay cosas que tienes que limpiar. Hay lugares de donde tienes que salir. ¿Sabías que hay gente que está en prisiones de obscuridad? Que quizás no propiamente toda la persona, pero sí una parte de su alma la entregó y la dejó depositada en algún lugar. Cuando Dios nos ha permitido, ¿verdad?, en algunas ocasiones hacer procesos de liberación o hacer ministraciones, hemos podido ver esas áreas de cautividad de las personas, y créanme que no son nada bonitas, Y recuerdo de una muy especial porque incluso esa área de cautividad, que era como una celda, no tenía no tenía ni llave, pues, estaba abierta y la persona estaba adentro porque quería. Entonces, no dejemos que nuestra vida regrese a esas áreas de cautividad. Debemos entender que el Espíritu Santo ya nos sacó de ahí, y entonces debemos andar por sendas de justicia, por sendas de santidad. Te va a costar un chorro. Vas a extrañar los ajos y las cebollas también, pero sabes, lo que viene más adelante es mejor. La tormenta acaba, el desierto se acaba, del pantano sales, la noche termina. ¿Qué más quieres? O sea, hay una esperanza futura en cada uno de nosotros y en la palabra que Dios nos está dando. Si vivimos entonces por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos con otros. Es que él trae un mejor novio que yo. Es que él trae 3 carros y yo me vengo caminando, ¿saben? A mí, ¿saben cuántas veces me han dicho: ¿por qué no compras un coche? Muchas personas me lo han dicho. Y yo les digo: el Señor me llevó a Colombia sin coche. El Señor me ha llevado a muchos lados sin coche. El día que el Señor quiera darnos un coche ahora a Héctor y a mí, nos lo va a dar. De momento, no nos ha hecho falta. Y hemos viajado a muchos lados. Gracias a Dios. Entonces, Dios te va a dar lo que necesitas. No necesitas envidiar a los demás. Es tu proceso de santificación, no el proceso de los demás. No te fijes en los demás, ni para juzgarlo, ni para envidiarlo. Si Dios le da una bendición a alguien más, dice la palabra que debemos de gozarnos junto con los ángeles del cielo, porque esa persona recibió esa bendición. Pero no debemos envidiarla. A ti, el Señor te va a dar tu propia bendición. Y en su momento y en su justa medida. Entonces, ya hemos hablado muchas veces de las cualidades del fruto, un solo fruto, acuérdense del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bla, 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 ¿no? Quiero retomar solamente algunas cosas. El amor es el atributo de Dios para comunicarse con su creación, es decir, forma un vínculo, te da identidad. Si Dios te ama y te sabes amado y aceptado por Él, ¿qué más quieres? Acuérdense que los árboles familiares también se podan. Entonces, ¿a quién necesitas quitar de tu vida para recordar de quién eres hijo? De Dios. Y eso lo hace Dios por amor.
El gozo es más que felicidad o más que alegría. El gozo es saber que todo va a estar bien a pesar de que todo parezca mal, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, el gozo es la respuesta del amor provocado. Dios me ama, me regocijo, y entonces eso me va a dar una seguridad. Yo voy a estar plantado en la palabra, en el reino, porque soy un hijo de Dios, porque Dios me ama. La paz significa verse libre de conflicto, contención o guerra. ¿Con quién tenías pleito? ¿Con el mundo? ¿Con la carne? ¿Con el enemigo? Si ya eres hijo de Dios y estás seguro y gozoso de lo que tienes paz en tu vida, paz que sobreabunda, paz que este mundo no conoce. Si tú todavía no has sentido estas cosas, es porque en tu vida algo todavía te engancha al mundo, algo que tu cuerpo, tu mente y tus emociones no permite que el Señor entre. Suéltalas. Principalmente es el ego, suéltalo. Cuando tú dices, Señor, mira, aquí estoy, empiezas a entender tantas cosas, empiezas a amar a Dios de una manera que te va a impresionar, que se va a contagiar. Si la raíz de amargura se contagia, el amor de Dios, no te quiero decir las maravillas que hace cuando hace una avalancha y la gente se cae y la gente habla en lenguas y la gente profetiza, ¿sabes? Eso es el amor de Dios. Mira, se me pone chinita la carne. La paciencia es continuar sin perder la esperanza. Dios quiere que seamos pacientes y a veces bien pacientes. Te va a dar dirección la paciencia, ¿sabías? Ya sabes a dónde tienes que ir, ya sabes a dónde tienes que llegar, ya sabes lo que tienes que esperar. Solo espéralo. Lo siento mucho, para el Señor muchas veces, aunque seas miembro de esta iglesia, no tienes envíos gratis a las menos de 24 horas. Se van a tardar, porque tiene que ser así. Porque esa espera tienes que aprender a no desesperarte, porque tu esperanza va a llegar, tu promesa va a llegar. Y muchas veces esta paciencia no es fácil de cultivar. Ser amable es tener un comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura y compasión. También es parte de la dirección. No puedes esperar si no eres bondadoso, si no eres amoroso, si no sabes que la gracia ya te tocó y hay que esperar a que ella llegue por completo. La bondad es ser bueno con los otros, así como Dios es bueno contigo. Tenemos que ser coherentes. Y la fe o la fidelidad es una seguridad en quien creemos, que nos da un fortalecimiento entre ese vínculo de amor. Tenemos una convicción y una certeza a través de la fe. Tuvimos la fe necesaria para aceptar a Cristo. Esa fe necesaria hoy la necesitas explotar, reventar, hacer crecer para que cosas sobrenaturales pasen en tu vida. Y finalmente la templanza. La templanza es hablar del dominio propio. El diccionario nos dice que es una moderación o una sobriedad o una continencia. El diccionario bíblico nos dice también que es una capacidad que tiene el individuo de controlarse y de equilibrar acciones o emociones, pero esta capacidad no es tuya, no es del ser humano. Este dominio propio no es parte de tu espíritu. Este dominio propio del que se habla aquí es parte del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en ti y te controla, es el dominio propio del Espíritu Santo que controla tu vida y que te va a hacer las cosas o dejar de hacer las que no te convienen. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad, ¿no? En el caminar con Cristo y en el dejarte dirigir por el Espíritu Santo, pues vas a tener este tipo de situaciones en tu vida. Vas a dejar la conducta destructora y desordenada, tus excesos. ¿Te acuerdas que hablábamos? Los deseos de la carne, cualquiera, llámale como sea, pero es un deseo de la carne, son excesos. Entonces el dominio propio es parte de un esfuerzo humano, pero que no va solo, es acompañado del Espíritu Santo, es parte del Espíritu Santo. ¿Qué es lo contrario al dominio propio? La cobardía. Si tú eres cobarde, entonces no vas a poder
utilizar esta herramienta que te está dando el Espíritu Santo. Dios ha dado al creyente a su Espíritu Santo para que tenga este dominio y regule su conducta. Dios me ama, Dios está conmigo, Dios me dirige, porque tengo que tener miedo. El miedo, acuérdate, o te detiene o te impulsa a hacer las cosas. Lo que queremos es que aprendas también de la emoción del miedo para poder hacer las cosas, no nada más para que te detenga. Templanza, por ejemplo, en cuestiones de vidrios, de acrílicos, implica agarrar un vidrio, meterlo a temperaturas muy altas, e inmediatamente pasarlo a temperaturas muy bajas. ¿Alguna vez han visto su refrigerador que dice vidrio templado? Bueno, eso es lo que le hacen a ese vidrio. Imagínate que tú vas a la vidriería favorita de la esquina, compras un vidrio, lo metes a tu refri y le pones la olla de frijoles ya fría o caliente, como quieras. ¿Qué va a pasar? Se rompe. ¿Por qué necesitamos un vidrio templado? Porque esos cambios de temperatura hacen que su estructura molecular se alinee y tenga mayor resistencia a los cambios de temperatura. Por eso puede estar adentro, por eso le puedes poner más peso, por eso le puedes poner calor. Es decir, cuando Dios te templa, te está preparando, te está enseñando. Dice Juan 15:26, hablando del Espíritu Santo: cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¿Quién está testificando acerca de lo que Dios hace en nuestras vidas? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Teniendo en cuenta entonces esto, ante un estímulo extenso necesitas paciencia. Ante un estímulo intenso necesitas temple. La templanza te va a dar un control propio, te hace reaccionar sin tensión a la ansiedad, reordena tu interior y hace que soportes mejor las cosas. La templanza tiene la finalidad de que conozcas qué es el dominio propio a través del Espíritu Santo trabajando en ti. Segunda de Timoteo 1:7-9 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué dijimos que era lo contrario a la templanza? Cobardía. Si tú tienes un espíritu cobarde todavía, aguas. Ahí está la raíz de amargura, ahí está el área de cautividad de tu vida. Sácala. ¿Cómo? Híncate, habla con Dios y pídele que la saque. Porque Él es el que va a hacer con su poderosa mano tocar esa parte de tu vida y tirarla muy lejos y aventarla al fuego para que nunca más la tengas. Te dio, dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se equivoca la palabra? Entonces, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué seguimos? Ay, pastor, es que me pasó esto y lo... Ok, ven, vamos a aprender, vamos a alinearte, vamos a templarte. Híjole, me va a doler. Sí, pues el calor quema y el frío hiela, pero al final te alineas, ¿no? Entonces a veces decimos un zape, ¿no? Para alinearle las ideas a la gente. No podemos hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor lo hace de otra manera en tu vida. Dice: por tanto no te avergüences, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto no es nuevo, esto ya estaba planeado. Ese lugar en el que estás sentado hoy, Dios sabía que lo ibas a tomar. Así que no tengas miedo de acercarte a Él las veces que sean necesarias. No te avergüences de reconocer cuál es esa raíz de amargura y cuál es esa área de tu vida que necesitas cambiar. Tu fuerza de voluntad puede ser mucha, pero se va a agotar. El dominio propio es una cualidad del fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? No se agota. El Espíritu Santo en tu vida te dice: solo café, suelta ese pan. Amén. Bueno,
Vamos a concluir entonces la prédica del día de hoy. En la puerta de mi estudio, Dios puso estos 3 recordatorios. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles ha puesto en tu vida? ¿Cuáles ha puesto en las puertas de tu vida para decirte: yo soy tu Señor, yo soy tu Dios? Cuidado con el tóxico, es una advertencia, pues puede ser muy peligroso que el hombre malo, el hombre viejo, la carne pasada regrese, porque te puede intoxicar y te puede sacar del lugar donde necesitas estar. Chocho representa el amor de madre que Dios nos da. No lo olvides, Dios te ama siempre, todo el tiempo. Que nadie te robe esa promesa. Solo café, suelta el pan, representa la templanza, que es una cualidad del Espíritu Santo. Evita problemas en tu vida y te promueve a seguir siendo un buen testigo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a orar, hermanos. Señor, te queremos dar gracias en esta tarde por esta palabra, Padre. Gracias porque tú has puesto diferentes letreros en nuestras vidas para recordarnos tu santa palabra, Señor. Para recordarnos tu palabra, para recordarnos que debemos crecer, ser obedientes, madurar. Gracias, Señor, porque tú nos has dicho que el viejo hombre lo desechamos hace mucho tiempo. Gracias porque tu amor siempre está presente en nuestras vidas. Y gracias porque tenemos a una guía que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y que nos podemos sentar plácidamente a tomarnos una taza de café y hablar con Él y experimentar su guía en esta vida. Bendito eres, Padre. Yo te pido que toques el corazón de todos mis hermanos con esta palabra, que les permitas sanar, Señor, si así lo requieren. Si hay alguna persona que requiere entregar su vida, Señor, a ti, pueda llegar a tus pies, pueda ser sanado, pueda ser cambiado, Padre, y pueda aprender a caminar en esta vida de santidad. Te damos gracias por este dominio propio, Señor, que has puesto en nosotros a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos, Señor, resistir la prueba y la tentación. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.